Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de migración globalizada, deportaciones en cadena y la criminalización del migrante. Vamos a analizar la política migratoria de Estados Unidos. Pues esta no solamente afecta o tiene injerencia en su territorio, sino que el día de hoy ha ido mucho más allá de sus fronteras. Ahora se extiende no solamente a México. Recordemos que durante el primer gobierno de Donald Trump obliga prácticamente a que el gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, mande a la Guardia Nacional hacia Chiapas para poder poner en orden estas caravanas que estaban llegando de manera masiva aquí a México en su intento por llegar a Estados Unidos. Y que pues da cierto resultado, pero que igual con el paso del tiempo empieza a haber quejas sobre violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, sobre todo por estar emprendiendo acciones que no le corresponde. La única autoridad que puede detener a los migrantes o ver su situación migratoria pues es el Instituto Nacional de Migración, y la Guardia Nacional simplemente lo que a él le tocaría hacer sería como respaldo, el poder ayudarles a ellos para hacer estas detenciones y esta verificación de papeles de los migrantes, pero se reciben después quejas de que la Guardia Nacional está haciendo estas acciones sin el acompañamiento del Instituto Nacional de Migración. Son quejas que se han venido dando. Habrá que ver si este año continúan estas quejas, y de ser así pues habrá que revisarlas. Bueno, pero el día de hoy la injerencia o la presión de Estados Unidos ha ido mucho más allá. Ha intentado que México sea el tercer país seguro, algo a lo que se negó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en primera instancia dijo que no iba a recibir migrantes de otras nacionalidades, más sin embargo después se dio y está recibiendo. No se ha especificado exactamente de qué nacionalidades sí está recibiendo y de cuáles no, pero sí ya hay una recepción de migrantes de otras nacionalidades. Y bueno, con esto no se ha quedado contento Donald Trump. Ha estado también viendo cómo presionar, por ejemplo, a Panamá, que en primera instancia ya el gobierno de Joe Biden había presionado para que Panamá empezara a poner ciertas dificultades a los migrantes que estaban atravesando por su territorio, lo que lleva a que el gobierno de Panamá en primera instancia ponga unas vallas, unas rejas, un alambrado de púas en la frontera y entre Colombia y Panamá, en la selva de Darién, para complicar aún más el tránsito de los migrantes que pasan por su territorio, con lo cual pues evidentemente no es que disminuya el número de migrantes que pasan, sino que lo hace más lento y más peligroso para estas personas que intentan llegar hacia el norte. También habíamos hablado de que Panamá estaba haciendo detenciones, y que aquellos que no pagaban cierta multa, por así decirlo, eran deportados, pero que no se especificaba qué pasaba con aquellos que sí pagaban la multa, si se les permitía seguir su camino hacia Costa Rica, del cual hablaremos en un momento. Pero también de las cosas que ha hecho Donald Trump ha sido el llegar a un acuerdo con Nayib Bukele en El Salvador para empezar a que Estados Unidos a mandarle migrantes, con la excusa de decir que son criminales y que son pertenecientes a organizaciones terroristas. Y Nayib Bukele los está o los ya ha dicho que los va a tener encerrados por 1 o 2 años, dependiendo lo que le diga Estados Unidos, en algo que es totalmente violatorio de cualquier tipo de acuerdo que pudiese existir en el mundo, lo cual, bueno, pues nos lleva a darnos cuenta del verdadero peligro que representa Donald Trump, el cual se salta la constitución de su propio país, se salta cualquier tipo de acuerdo internacional y maneja la ley como él quiere, como él le conviene. ¿Cuándo se habría visto que un país agarra a personas que él dice que son criminales y que los manda a otro país totalmente ajeno a él y ahí los encierra? Si de por sí ya era bastante grave lo que hace Estados Unidos con la base que tiene en Guantánamo, en la cual recordemos que por algún tiempo durante la administración de Barack Obama se utilizó para tener a estas personas ligadas aparentemente con el terrorismo,
con Osama Bin Laden, con Al Qaeda, con ISIS, y en el cual se descubrió que se estaban haciendo actos de tortura en Guantánamo y que se cierra esta prisión, que es una base naval que tiene ahí Estados Unidos, y que al día de hoy Donald Trump lo empieza a usar para mandar a migrantes con el pretexto de que son criminales, en el cual no se les ha presentado ninguna prueba que realmente pueda asegurar que son criminales. No se ha permitido que se les lleve ante un juez para que el juez sea quien pueda decir si es o no culpable de algún delito, que simplemente por el simple hecho de que la administración de Donald Trump los acusa de tener lazos con organizaciones terroristas, los mandaron primero a Guantánamo y después directamente a Venezuela, y el día de hoy los están mandando ya directamente, a El Salvador, y el día de hoy los está mandando directamente hacia El Salvador, hacia esta prisión que se está convirtiendo en un campo de concentración. Ese es el panorama de lo que está pasando, y el día de hoy vamos a hablar de lo que está pasando con Costa Rica. Costa Rica es un punto de tránsito normalmente de migrantes, en el cual, bueno, el día de hoy ya Estados Unidos empieza a mandar a migrantes a Costa Rica. Ya lo estaba haciendo, como decíamos, a El Salvador con personas que él cree que son criminales, pero también al Panamá estaba mandando, lo estaba utilizando como tercer país seguro, en donde llegan los migrantes a Panamá y pues empiezan a buscar en las diferentes embajadas, consulados que hay en Panamá de los países del mundo, empiezan a buscar una manera de solicitar asilo, un refugio en alguna de esas consulados que están en Panamá, y pues prácticamente todas las puertas están cerradas, ni siquiera Panamá los quiere, lo cual hace que los migrantes tengan un gran problema de que ya pasaron la pena de tener que ser detenidos en Estados Unidos, algunos procesados, otros no, otros en automático mandados hacia Panamá, y el día de hoy también hacia Costa Rica, y que se encuentran con un país que no los quiere, pero que los está recibiendo por cambios en ciertas cosas con Estados Unidos en las cuales han llegado a acuerdo. Eso ya pasó en Panamá, y el día de hoy ya empieza también a pasar en Costa Rica, en donde pues antes prácticamente lo que hacía Costa Rica era permitir que de la manera más rápida posible los migrantes que llegaban a su territorio pasaran en su camino hacia el sur, para que ya fuera problema de otro país, precisamente específicamente de México, puesto que ya de ahí suben en un trayecto un tanto también peligroso, pero que ya el siguiente gran obstáculo de los migrantes es llegar a la frontera sur de México, en donde, bueno, pasan por esta ruta migratoria que es sumamente peligrosa para los migrantes, y pues inclusive para los mexicanos, por la violencia que todavía sigue en nuestro país. Bueno, lo que está pasando en Costa Rica es que pues ya se está mandando, Estados Unidos está mandando a personas, y ya hay informes de que algunos de estos migrantes que han llegado a Costa Rica ya están buscando solicitar refugio ahí mismo en Costa Rica. Hay un informe de que 200 migrantes de diversas nacionalidades desde febrero fueron deportados por Estados Unidos hacia Costa Rica. Las personas ya cuentan con un carnet de solicitantes de refugio que les permite trabajar. Las personas se retiraron del Centro de Atención Temporal para Migrantes para iniciar una etapa de integración en la sociedad costarricense, la cual estará pendiente. La Dirección de Integración Institucional es la que informa esto, y pues tienes a personas, y aquí hablan en esta información que logramos conseguir de personas de nacionalidad china, las cuales tienen el problema pues del lenguaje, que no lo hablan, pero también ya se había visto que en Panamá estaba ocurriendo lo mismo, este problema de llegar migrantes que no hablan español y enfrentarse con las problemáticas de no poderse comunicar bien. Aquí el gobierno nos dice que el gobierno costarricense ha informado que el Departamento de Estado de Gobierno de los Estados Unidos proporcionó los fondos a la Organización Internacional para la Migración, a la OIM, para la ayuda humanitaria y atención de estas personas. O sea, Estados Unidos está sacando a personas y está pagando a otros países, en lo cual pues uno podría pensar que es algo positivo que Estados Unidos esté apoyando a estos países que están recibiendo a los migrantes, pero tenemos la experiencia de esta organización, la USAID, la cual aparentemente ayudaba a países receptores de migrantes y con algunos problemas de pobreza,
pero que en el fondo había algo para que se pudieran manejar otro tipo de intereses. Y tenemos aquí el ejemplo, cómo esta organización financió a la asociación de Claudio X González, Mexicanos para la Corrupción, el cual destinó parte de ese dinero para intentar golpetear y desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues el día de hoy están mandando dinero a estos países en el cual no ayudan al migrante, y el migrante sigue sufriendo una vez que es detenido, que es mandado hacia un país en el cual no tiene ni idea ni de qué es lo que va a hacer, y tener que enfrentar un doble proceso de ver si les dan un asilo, un refugio en ese país, o si van a tener también que ser después deportados hacia otros lugares. No se especifica en el informe qué es lo que está pasando en Costa Rica, pero no debe de ser algo muy diferente a lo que está pasando en Panamá, en donde llegan los migrantes y no saben qué hacer, no hablan el idioma, están confundidos y no hay un proceso que les permita poder regularizar su estatus o poder llegar a un verdadero tercer país seguro que les pueda brindar las condiciones que están buscando de mejor vida. Bueno, eso es lo que está pasando en Costa Rica. Ahora, pues el problema de la migración, no solamente el problema está aquí en América, sino en Europa también. Y hemos hablado ya en varias ocasiones acerca de esta ruta de la migración que llega hacia las Islas Canarias, en donde pues los migrantes siguen teniendo problemas para llegar. Es una de las rutas más peligrosas, inclusive las rutas de África, del Mediterráneo, son más peligrosas que las de América. Y eso que en América tenemos la selva de Darién, tenemos todo el territorio mexicano, el cual es sumamente peligroso para las personas que van intentando llegar hacia el norte, escondiéndose de migración para que no los detenga, escondiéndose de la Guardia Nacional, y que se exponen a que el crimen organizado los capture y pues en el menor de los casos les robe sus pertenencias. Pero sabemos que en México hay trata de personas, son secuestradas las mujeres, los niños, y son obligados a la explotación sexual. A los adultos varones los secuestran, piden rescate, los asesinan. O sea, es mucho problema que hay aquí en México, en el Darién también, pero son números más alarmantes los que pasan en África, que es las rutas más peligrosas, y en Europa, en las rutas del Mediterráneo también. Bueno, y aquí encontramos un artículo, el cual pueden checar en nuestra página de Facebook, de la agencia EFE. Dicen: salvan 263 migrantes en 5 botes en las Islas Atlánticas de Canarias. Aquí nos hablan que 263 migrantes que viajaban en 5 embarcaciones precarias hacia las Islas Atlánticas de Canarias, pues fueron rescatados, estaban con riesgo de perder su vida. Y es algo de lo que he venido hablando, que entre más difícil es pasar hacia allá, de por sí ya es muy peligrosa la ruta, y después llegan a un país como España, o si llegan a Alemania, a Italia, que son regímenes también que vienen con este mismo tipo de política que Donald Trump, de discurso xenófobo, que no quieren a los migrantes, pues van a obligar poco a poco a que, viendo lo difícil que es estar llegando hacia Europa, estas personas van a empezar a emprender su camino hacia el continente americano, y tarde que temprano vamos a volver a ver este aumento de migrantes por nuestro territorio, lo cual pues nos obliga a tener que revisar nuestra ley de migración para ver cómo podemos beneficiarnos como país del flujo de los migrantes, pero también de proteger a los migrantes que van entrando. El inicio de la ley de migración de México, se habla de que México tiene que otorgar a los migrantes aquello que el mismo México pide para sus connacionales en el exterior. Tenemos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, en los cuales pedimos que le hagan una reforma migratoria, que les respeten sus derechos humanos. Tenemos que hacer exactamente lo mismo aquí en casa. Y para seguir hablando de lo que está pasando en Europa, una parte es esta de la ruta del Atlántico, los que están teniendo problemas, pero también, por ejemplo, en Pakistán está habiendo deportaciones. Tenemos un artículo de Europa Press, dice: comienza Pakistán la deportación de casi 1 millón de afganos. Aquí nos sorprendemos cuando hablan de que Donald Trump quiere deportar 1 millón de migrantes en su primer año de gobierno. Vemos cómo no es el único, en Pakistán también ya está ocurriendo. Aquí nos dice que las autoridades pakistaníes comenzaron una nueva operación para deportar a casi 1 millón de refugiados afganos, que se sumarán a los más de 800,000 que ya fueron expulsados desde octubre del 2023.
La población afgana busca no ser devuelta a un país donde las vidas de muchos de ellos corren peligro por represalias a manos del Talibán. Vemos cómo los números no son disparatados los que habla Donald Trump, que sí es posible, y más si no se respetan los derechos humanos. Bueno, eso está pasando allá en Pakistán. Y bueno, no es el único lugar. También en Túnez han sido desalojados miles de migrantes de campos de Túnez. En Túnez desmanteló campamentos improvisados donde vivían miles de migrantes de África subsahariana tras una virulenta campaña en redes sociales en demanda de la salida de esas personas en situación regular. Este artículo me llamó la atención y tenemos que verlo porque es algo de lo que podría llegar a pasar en México. Que las redes sociales, que la mala información de las personas lleven debido a un desconocimiento de lo que es la migración y la importancia que tienen los países receptores de los migrantes, que en México, en un tiempo corto, empecemos a ver campañas impulsadas por la derecha, por la extrema derecha, que ya están ahí, que empiecen a hablar en contra de los migrantes. Y tenemos el caso, por ejemplo, de personajes de extrema derecha, un tal Verástegui, que no se tentó el corazón para hacer una película hablando de la trata de menores y que al final de cuentas lo que hizo fue simplemente utilizar este tema tan sensible para intentar impulsar su carrera política. No habría de sorprender que cambie, que gire, que empiece a hablar en contra de los migrantes y que utilicen a la religión para poder encauzar a la gente a que realmente piense que los migrantes son malos, y eso no debe de sorprender, puesto que pues en Estados Unidos se habla mucho de la confianza en Dios, de que Dios es el que los protege, pero hablan de un Dios que no tiene nada que ver con lo que ellos están haciendo, con toda esta ola de odio hacia las personas por el simple hecho de no ser de su misma raza. Es algo que tenemos que poner atención en México, tenemos que informar. Es molesto los flujos migratorios porque no vienen de manera organizada, pero se tienen que crear las condiciones para que los migrantes al llegar a México puedan tener la posibilidad de asentarse en ciertos lugares. Hay que tener mucho cuidado en eso. Evidentemente en Ciudad de México es muy complicado. La Ciudad de México es una ciudad sumamente poblada, pero hay regiones del país que no, que necesitan mano de obra y que los migrantes al venir con una enorme necesidad se les pueden brindar las posibilidades para que ellos empiecen a crecer económicamente ahí, que ayuden a la comunidad en las cuales pueden estar. No tiene que haber centros de detención, sino estancias migratorias que sean como albergues, como refugios, que les brinden la mejor de las comunidades que se puedan con los recursos que hay y que ellos puedan ser parte de esa comunidad y después, ya que se establezcan y que estén mejor económicamente, que vean si pueden continuar su camino hacia el norte, lo cual pues cada vez es más difícil si se quieren regresar o si deciden quedarse y sumarse a la población de México. No tenemos que cerrar las puertas, tenemos que ver el ejemplo de Estados Unidos, que sin los migrantes, sin nuestros braceros, el campo de Estados Unidos no sería lo que es el día de hoy. Entonces no tenemos que cerrar la puerta a los migrantes, tendremos que saber cómo utilizar todas las aportaciones que ellos traen. Vienen personas muy bien preparadas. Recordemos que había informes en donde los venezolanos que estaban llegando a México eran venezolanos muy bien preparados. No se diga de los cubanos, vienen cubanos con muy buena educación y que bueno, que podrían sumar a lo que México está intentando hacer. Lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, quiere llegar a ser una de las primeras 10 economías a nivel mundial, y creo que en medida en que aceptemos y podemos manejar esta crisis migratoria en México, va a ser más fácil que lo logremos. Como ven, bueno, pues el asunto de los flujos migratorios pues no es algo que nada más atañe al continente americano, nada más a México, sino que se está dando en todo el mundo y que pues por ende tenemos que tener mucho cuidado, aprender de las cosas bienes que se han hecho en la historia de la migración, pero también ver las cosas negativas que están haciendo en todo el mundo para nosotros no correr ese mismo camino. Bueno, pues esa es viene siendo la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Por mi parte es todo en este momento. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.